Sí, me Me parece que parece que sí. hicimos Bueno, una parte, pero no lo terminamos. La última parte creo que era de traducir todo. Dijiste, bueno, eso lo dejamos bueno, para... entonces vamos a ver cómo terminan de rellenar eso, llenar los espacios, a ver cómo les queda, y esa es la traducción. Te voy a poner de co. Sí, dale. Ahí está. Bueno, yo no los veo cuando estoy con la pantalla. Bueno, pero si quiere entrar alguien más, lo voy a ver. Bueno. Bueno, acá está lo del jardín. Bueno, chicas, entonces, ¿cómo iban los espacios? ¿Qué iba en cada uno? El primero me acuerdo que seguro que lo habían hecho y no sé si el segundo también. El primer espacio. ¿Hasta dónde llegaste con los espacios, a completar espacios, Marines? ¿Mm? Hice los dos primeros nada más, 1 y 2. 1 y 2. Bueno, les doy un poquito de tiempo a ver que si pueden avanzar y completar el párrafo. Primero, hasta el dibujo Ujú. de la cuadra. Bueno,
Bueno, vamos a hacer juntos hasta dónde llegar. A ver, María Bueno, Inés. Agustina, a ver, Agustina, que te estoy viendo sí. a vos. Al 2, vos lo tenés, ya lo habías chequeado al espacio 2, ¿o no? Sí. Es la letra J. J. Muy bien. Después, esto continúa y dice, I made this one 4 feet long, que quiere decir ¿qué cosa, María Inés? Agustina, perdón, Agustina. He hecho, eh, ¿qué era 4 feet long? ¿Qué era eso? ¿Qué es long? pies de largo, 4 pies de largo. Sería, Ajá. dice, this me confunde, sería, Dice es algo que está próximo y que es una sola cosa. This one está en lugar de... Si la oración anterior, Marienes dice, Agustina. Ajá. Agustina, perdón, Sí. que mida un trozo de madera, un pedazo de madera, para uno de los lados que dice, ¿qué más? Eh, Le voy a el sacar la I porque se me metió una I ahí. Uno de los lado lados adyacente del ángulo recto. al ángulo recto. O sea que estás hablando de los lados adyacentes al ángulo recto. Entonces, I made this, El en lugar de qué segundo está, en lugar de qué está this, de Agustín. uno de los lados, Bien. ¿Cómo lo hizo? con 3 pies de largo. Bueno, entonces, Ahí yo puse la opción K. ajá, eh, que ay, tiene que ser, fíjate, está después de un punto. De todas las opciones, tiene que ser posible solamente algo que empiece con mayúscula. sí, la opción K puse yo, pero estoy Bueno, buscando, decime qué dice entonces la opción K en español. eh, ¿Qué era square? no me acuerdo. ¿Te acordás que es Elevar al cuadrado. elevar al cuadrado? ¿No es cierto? Tenés que elevar al cuadrado. ¿Mm? Es lo mismo que to the second. Entonces, eleva, ¿qué? Al cuadrado al número 1. O sea, eleva ese número al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué número? El número 3. Bien, y lo tenés al lado, ves que te queda bien porque Sí. dice 3. Multiplicado por 3 igual a 9. Bien, hay otro punto ahí, empieza una nueva oración. Sí. Ahí ¿Qué yo dice? puse la opción J que dice que hay que hacer uno igual. No, te No. dice, luego haz lo mismo o hacer lo Ah, mismo. con el otro lado adyacente del ángulo. ¿Qué ángulo? Sí, tengo mal acá, ángulo rectángulo. El ángulo recto. Bien. Entonces, lo mismo sería que hacer qué cosa. Sería hacer ese lado, ¿A no, qué? ¿Qué operación tenés? hacer un largo, No, no, no. eh, Ya la madera la elevar al, tenés. elevar al Ahí. cuadrado. O sea, también lo mismo sería hacer lo mismo con el otro lado, sería elevarlo al cuadrado también al otro lado adyacente del ángulo recto. Bien. Después, ¿qué dice? Eh,
hacer, Yo he hecho yo he hecho uno de 4 pies de largo. a este, porque dice this one, a este lo he hecho de 4 pies de largo. Bien, Ah, y hay repito. otro punto. Y hay otro punto. ¿Qué letra va acá en la 3? Yo puse la C. ¿Y vos qué, Marinés? Yo puse la M, pero no sé si está bien. Sí, porque después está bien, porque después ¿qué dice? Entonces, 4, ¿qué? La M sería calcular el cuadrado de eso, ¿no es Claro, cierto? exacto, porque después te dice, vos tenés 4, de 4 pies, después ¿qué dice? Dice como, entonces 4 por 4 es 16. Exacto, lo que sigue te dice. Seguí, María Inés. Luego, Luego, y ahí puse también, puse la N, que no sé si sí, a ver, ¿qué dice la M? sería calcular la suma de esos dos números. Exacto. Tanto que después, ¿cómo sigue? Entonces, ¿sí? Entonces, si suma 16 y No, 9, dice si o yo, 16, dice, ¿no es sí, cierto? sí, sí, Si sí, yo si hago yo qué sumo, cosa. si sumo 16 a 9, 16 más 9 es 25. Bien. Entonces, ¿qué puede seguir entonces acá? Ahí no Entonces, sé, no sabía qué poner en la acordate que siguiente. terminaste con 25. Sí, then dice, o sea, como entonces, o sí. O luego, lo que tenés que Luego, hacer. sí, Fíjate en lo que sigue a eso, Marínez. Olvídate del espacio y fíjate lo que sigue. ahí habla ¿Qué después la habla escuela? de la raíz cuadrada de 25 que es 5. Dice la Entonces, oración consecutiva, va, siguiente. sí. Acordate que la oración anterior a den es Sumaba los 25. dos cuadrados, sí. Sí. Para que después diga la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿qué es lo que va en el espacio 5? Puede ser. Ay, no, no, nada. Ojo que siempre va repitiendo la operación en lo que sigue. O sea que debe ser la orden para que haga lo que dice después. Y para que La diga, D sería la es la D, D, muy bien. ¿Y qué dice la D, Marín? calcular o calcula la raíz cuadrada de eso. O sea, de 25. Muy bien. Claro, que era lo que nombró antes. Después lo dice. Bien. ¿Y qué Ujú. dice ahora? That means, acuérdense que mean es significar. Significa Ajá, ¿qué significa eso? que el lado más largo, que es o sea, la hipotenusa, Sí, y ahí yo puse H. muy bien. ¿Qué dice la H? Que necesita ser de 5 pies de longitud, de largo. Muy bien. O tener 5 pies de longitud. Sí, Muy bien. Y acá hay una expresión bastante larga. ¿Qué podemos meter acá? ¿Qué es lo que no tiene importancia? ¿Cómo se la decía? 6 sería el 6. Si yo te O digo sea, lo que va en el espacio 6 sería. en el espacio 7, el espacio 6 ya lo llenaste con la Ah, H. está. El Sí, El espacio sí. espacio 7, 7, profe, ¿puede ir la G? no. Acuérdense que no importa si vos sabés que el cuadrado de la hipotenusa es igual al el cuadrado de cada uno de los lados adyacentes, etcétera, seguí pensando en la fórmula.
Acá sería la F, chicas. En la 7, Exacto. ¿Qué dice la 7? La F, ¿qué te dice la F para la 7? sería como que no tiene importancia la longitud, que hagas los dos lados adyacentes. Ajá. Profe, ¿qué es Y, Mater, Mater? No sé cómo y se llama. doesn't matter, como dijimos otra vez, no tiene importancia, no importa. ¿Mm? Como que claro, no es importante qué Sí, longitud. claro, si seguís Ah. leyendo, seguís haciendo la traducción marinés y se van a dar cuenta por qué no tiene importancia. Porque el hombre está pensando en voz alta. Porque, claro, como que eso no tiene importancia porque si el cuadrado de la hipotenusa es igual a A los el cuadrados. cuadrado, Cuadrado sí, de cada ángulo, de cada lado adyacente. ¿De cada de qué? cada- Hola, Kimei. ¿De Hola, cada uno de qué? lado, cada uno de los Sí. lados. Adyacente. Pero no es cada uno de los lados, ¿qué más? Acuérdense la fórmula. ¿Qué viene La ahora? suma de los La cuadrados. suma. Entonces, ¿qué letra va? En la 8. ¿Por qué no los Ahí la G. Escúchame. 3, 4. Es igual a los cuadrados. La hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa Sí. es igual al cuadrado de los ¿No dos iría lados. la B? La B, porque no es el cuadrado de los dos lados nomás, sino el cuadrado de los dos lados sumados. lados. Pensar la Sí. fórmula. Siempre tienen que pensar en el tema que están hablando. Sí. ¿Mm? Porque para poder seguir el hilo tienen que pensar en eso. Entonces, si vos haces eso, si vos elevás al cuadrado la hipotenusa, si la hipotenusa es igual al cuadrado de cada uno de los lados adyacentes sumado, ¿qué vas a tener como resultado? Un, eh, un perfecto triángulo recto, ¿Triángulo Ángulo o recto. ángulo? Ángulo. ángulo. Un ángulo recto perfecto. Muy bien. Bien, ¿saben qué? Yo les voy a pedir que esto lo hagan en su casa. ¿Mm? Bueno. Porque estamos demorando demasiado con este. ¿Eh? Vamos a empezar a trabajar con el texto. Ya les digo. El que dice Basic Math. Que yo hice un cuestionario, chicas. ¿Mm? Entonces vamos a trabajar con eso y les pido que lo terminen de hacer en su casa, se concentran bien para poder hacer la traducción. Miren, hice un ejercicio para empezar antes de empezar con el texto mismo, con los ejercicios que yo, algunos los tomé tal cual y otros los adapté de lo que ustedes tienen en el libro, de ese texto sacado de un libro. Fíjense en esta pregunta. Tienen que arrastrar y soltar para completar este texto. ¿Qué son calculations? ¿Qué les parece que quiere decir calculations? A ver, Kimei, ¿qué te parece? ¿Mm? ¿Qué son calculations? ¿Qué te parece a vos, María? No son como cuentas. Cuentas, cálculos, operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Esos son calculations. Bien, ¿qué iría en cada espacio? Algunas cuentas, Algunos cálculos, mientras que otras, algunas operaciones, ¿qué o sea, hacen? algunas incrementan el número Ujú. y mientras otras
el número total. Mientras Calculations. otras, ¿qué hago? ¿Qué tendría que ir acá? Calculations. Calculation. O sea, mientras otras que Otras cuentas Decía decrecen el operación. número total. ¿qué hacen con no lo aumentan, sino que hacen? ¿No lo Lo incrementan? Lo Ah, Sí, decrecen. lo disminuyen, ¿no es cierto? disminuye Sí. Disminuyen ¿a qué? el A número un número total, a un total. número total. total. Bien, ¿qué va acá? A ver, Agustina, ¿qué te parece acá si acá dice incrementan un número total? Multiplicando y sumando. Pero vos no decís multiplicando. Cuando termina en ing, un verbo, lo podés usar con sustantivo. Entonces, multiplicar es el verbo, ¿cómo se llama la operación matemática cuando de multiplicar? ¿Cómo decís? Esto es una ¿qué? Multiplicación. Entonces sería, la traducción va a poner multiply y vas a decir la multiplicación y ¿qué más? Y la suma. Y la suma, ¿cuál es suma? Adding. 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 ¿Ves cómo add es sumar? Entonces la suma acá, puedo no hacer como si fuera un sustantivo. ¿Qué hacen la multiplicación y la suma, Agustina? Incrementan un número total. A un Bien. número. ¿Qué sigue, Kimei? ¿Qué palabra tengo que poner acá? Subtracting. Subtracting, que en castellano es, La ya no es la sustracción. ¿qué es acá? ¿La que decimos nosotros? ¿Qué sería división? No, división es la que La sigue. resta. O resta. La resta. La resta y ¿qué más? Ahí lo vi. La resta y la división decrece, decrease, el número total. Pero nosotros no decimos decrece en el número, ¿qué decimos? Disminuye. Disminuye, no lo hacen menor. Bien, acá lo tienen resuelto. ¿Ven? Ujú. Bien. Acuérdense entonces, la multiplicación es, yo le agrego ing al verbo multiplicar, que es multiply, y formo un sustantivo, un algo. ¿Mm? Bueno, este es el texto que ustedes tienen en esa copia que yo linké. ¿Cuál era el texto, profe, que no te había escuchado bien? El texto se llama Basic Math. Ah, listo, el 3. Bien, ustedes están viendo ahora el texto sobre el que son las preguntas. Fíjense, léanlo con la vista. ¿Mm? ¿Qué es? ¿Qué tipo de texto es, chicos? Chicas. ¿Qué es? No es una carta, ¿qué es? No es una historia, no es un aviso publicitario, ¿qué es? Es un mail. Es un mail. Muy bien. ¿Es un mail enviado a quién? A Charles. ¿Y No, quién lo manda? Sí, Charles Bárbara. Gordon. ¿Y quién lo manda? Bárbara Bárbara. Welch. ¿Y sobre qué es? Fíjense cuál es el tema. Está respondiendo sobre qué tema, porque R, la respuesta que le da, hace una referencia a un mail anterior. ¿Qué dice? Sobre Sobre el costo de los materiales que le ordenó, sobre el pedido. Costo de los materiales, costo de los materiales, orden, o costo de la orden de los materiales, que suena muy raro. Bueno, léanlo con la vista. Yo mientras tanto les pongo. Unit 8, ¿Lo oyen? Basic Math, Sí. Exercise 5, page 19. Two, Charles Gordon. From, Barbara Welch. Re, cost of materials order. Charles, you asked why the order was so expensive. We need about 2.5 bags of concrete for each structure. I rounded up to 3 bags per structure. There are 10 structures. When you multiply that, it equals 30 bags. That part of the order was $150.
the cost of concrete plus the cost of rebar came to over $600. When you add shipping costs, it totals $650. I can subtract a few items to save money. The total minus the cost of rebar is around $175. Or we can make several payments. The bill divided by 3 payments is about $215. We could pay the remainder with the last payment. Let me know what you prefer. Barbara. A ver, díganme, aunque no hayan entendido todo, de manera muy general, sobre qué es este mail. Sobre lo caro que es los materiales. Ajá, pues, por Sobre lo caro se- todas las cosas que van, Sí, como que le van redacta cuánto integrando sale. todo, Porque todo al lo que principio está dice, contribuyendo al preguntaste costo. por qué la orden es tan cara. era tan cara. Ajá. Y La orden, el pedido, ¿no es cierto? claro, Ujú. entonces como que ahí le dice, Le va diciendo los necesitamos, precios. alrededor de 2,5 era half. Half, sí. No sé, 2,5, ¿qué? ¿Qué bolsas son de bags? completo sería. Sí, por yo cada creo que acá es estructura. cemento. Bueno, mire, vamos a... Unit 8. Espere. Basic No, Math. callate. Exercise. Unit 8. Unit 8. Vamos a ver en el otro un ejercicio de... ¿Ven las palabras? Sí, Bien. Esta es la mitad de las palabras que tiene ese ejercicio, que ustedes tienen que juntar la palabra con la explicación, algo que quiere decir lo mismo, que está acá donde dice elegir. A ver, ¿cuáles son las que ustedes pueden hacer? Obvio que tienen mucho más en el recuadro que las que tienen a la izquierda. A ver. increase, aumentar, decrease, disminuir. Expensive, caro. Orden, Muy bien. Claro, pedido. orden del pedido. eh, Payment es pago. Pago, muy bien, y remainder, factura. fíjense en el texto, ustedes tienen el texto. El resto. El resto. El resto, vieron que les dice el resto, habla del resto, del pago del resto. Nos quedó una, me parece. Bill, Bill. ¿qué es? El precio. Fíjate cómo está usada en el texto. Con el texto vas a sacar el significado de bill. Ay, se me fue. ¿Es el hormigón cemento? No, mirá dónde está la Dice, versión. the bill divide, o sea, como que eso lo divide por 3. Es Entonces, la ¿qué factura. Pago. La factura, la cuenta, el total, ¿no es cierto? Bueno, si vos te fijas en el texto, la idea es que ustedes saquen el significado a partir del texto. Vamos al resto de esta pregunta. Profe, Sí. payment, ¿qué era? Payment, ya te lo dijo Marinés. ¿Qué era Marinés payment? Pago. ¿O qué mail? Pago. Pago. Bien, ahora, ¿qué hacen con estos? Porque estos nos quedaron. Total está usado Eso como estaba al verbo, ¿eh? principio que como En que el texto está redondeaba. usando. Perdón, Kimei, no te oí. Al principio estaba como que redondeaba. Entonces, ¿con qué va? Es un verbo, round up. ¿Cuál Redondear. es? Redondear. ¿Qué más nos queda? A ver, Kimei, cost. Está usado en el texto.
sería el costo, el precio. El costo, precio, valor, cualquiera de esas palabras. Muy bien. Y concrete, El hormigón y el Agustina. cemento. Ay, perdón. Sí, porque concrete generalmente es el hormigón, y más que nada el hormigón armado. Pero vieron que dice 2 bolsas y media. También es cemento Sí. a veces. Yo creo que en este lugar, en este contexto, es 2 bolsas y media de cemento, ¿no es cierto? Y no de hormigón, que son las piedras con arena y con todo eso. ¿Mm? Bien. Shipping. ¿Qué es shipping? Fíjense en el texto cómo está usado. Es el transporte, traslado. El transporte. A veces es el embarque de algo, o sea que el transporte se hace en barco, pero no necesariamente, o sea que a veces puede ser por envío, el costo del transporte, del traslado, del envío. ¿Mm? Ujú. Bien, y me quedó total, que está usado como verbo en el texto. Fíjense Sería cómo está. ascender a totalizar. Claro, el costo asciende a. Muy bien. Acá tienen las respuestas. Nos quedó una palabra que no le buscamos significado. Rebar. Rebar no tiene S, pero es una palabra que no tiene plural. Se le llama a las barras, las vigas, generalmente de acero, que son el soporte del hormigón. ¿Me entiende? Cuando hacen los bloques de hormigón, Como la estructura, como la estructura las que tiene. estructuras, o sea, es el material, son esas barras, esas vigas, son barras de refuerzo, les dicen generalmente. Cuando son más largas son vigas en una estructura más grande y son de acero. Bien. Esto es lo que ya vimos. Bien. Acá tenemos el texto otra vez y vamos a leer, ustedes léanlo y a ver cuál es, ¿no es cierto? Acá en este caso, la pregunta en el texto es, ¿sobre qué trata este texto? Creo que es, sí. ¿Qué es verdad y qué es mentira acá? Tienen que poner true, la T, o F de false. Veamos qué dicen esas 3 opciones. Vamos a traducirlas. A ver, María Inés, la primera. La compañía está trabajando en, Eso quiere decir ¿con qué? sí, con 30 estructuras. Bien. A ver, Agustina, ¿qué dice en la segunda? El costo de las barras de refuerzo, Sí, de las barras de fuerza. Sí. Eran más caras que Más caro, o sea, más alto que qué. Que el costo del cemento u hormigón. Del cemento, ajá, porque son bolsas. Y después, ¿qué dice Imei? Ay, pará, que no veo. Todo está en pasado, Sí, estas 2 últimas. de lo que los costos de envío eran aproximadamente alrededor de 175. Muy bien. Ustedes tienen que decir qué es falso y qué es verdadero. Ok. La 3 es falsa. La 3 es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque María está Agustina. alrededor más o menos de 50 pesos, porque dicen, cuando suma el Sí. costo, suma 50 pesos. Al Te total quedan de las 50 600. pesos. Muy bien. Si el total es 650, y lo demás sumado era 600, te quedan 50 nomás, $50. Muy bien. ¿Qué me dicen de la primera?
¿Con cuántas estructuras están trabajando? ¿Cuántas están haciendo? Dice acá, la opción dice que con 30. No hice 10 estructuras. Exacto. Entonces ¿Qué también dice el texto? falta. Hay, dice, ¿no es cierto? Hay 10 estructuras. Claro, Bien, lo que son 30 son las bolsas, dice. Claro, exacto. porque Porque cuentan 2 y son, media cuentan 3 bolsas claro, para cada estructura. ¿En qué Exacto. parte dice eso que hay Al 10? principio. ¿Viste donde Ahora está vamos, marcado en negro? después que Hay terminemos con estas preguntas que tienen que pensar, vamos a ver la traducción. Y nos queda la número 2. A ver, Agustina, ¿qué te parece la número 2? ¿O ya lo hicimos? No, No, la ya 2 lo todavía hicimos. no. Ah, no la No, hicimos. Bueno, ¿qué me decís de la número 2, Agustina? ¿Qué compara, Agustina? compara ¿El precio de qué y de qué? de, de las barras con el precio del cemento. Muy bien, Y las barras de apoyo, ¿no es cierto? Con el costo del no, cemento. es verdadero, porque dice que, que va a A ver, necesitar como 3 bolsas por estructura y si lo multiplica te va a sí, quedar 150. Y ahí dice que si sí, a eso se le suma el precio de las barras, va a quedar en 600. exacto. O sea que las barras, ¿cuánto cuestan? 550, no, 450. $450. Bien. ¿Ven? Es lo que ustedes me respondieron. Ahora a ver, en el texto están estos también. Y tienen este ejercicio. Tienen que juntar lo de la izquierda con la explicación de la derecha. Y vamos a hacer esas traducciones. Tienen el verbo round up, el verbo multiply, el verbo add, el verbo subtract y el verbo divide. Por eso, en todas las definiciones, fíjense que empieza con qué palabra. Con chu. Con su. To. To es siempre lo que le ponen, ¿no es cierto?, a un verbo para indicar que está en infinitivo. En La mayoría de las infinitivo. veces es como marca, ¿no es cierto?, que están en infinitivo. Entonces, a ver, ¿cómo juntás vos alguno de esos? No importa cuál, María Inés. La multiplicación no sería la E. A ver, decime. ¿Cómo la Le traducímelo entonces? dice como que No dice la multiplicación, dice multiplicar, ¿no? multiplicar. ¿Qué es Como que sumar un multiplicar? número por sí mismo las veces que se diga. Sumar un número. Así mismo, ¿qué más? La cantidad de veces Una cantidad, ¿cómo? una específica Una cantidad específica De veces. de qué? de veces. O sea, muy bien. Y otro, a ver, ese está. A ver, otro. El de sumar sería la D, combinar Que- dos o más números. exacto. Me parece que sí. Veamos otro. La de cuál, la add sería
La A sería la D, ¿no es cierto? Combinar dos o Sí. más números. Nos quedan 3. La C, ¿qué dice? Sacarle como un número a otro. Eso sería la resta. Sacarle o restarle, sacarle una cantidad Eso sería la resta. determinada a otro, es decir, restar. ¿Y qué es restar? ¿Qué número? Subtract. Subtract, o sea, eso es, restar es que tomar una cantidad o un número de otro, ¿no es cierto? Sacarle una Profe. cantidad. Mire que a veces Perdón. puede ser número o cantidad. ¿Sí que quiere decirme, Agustina? No, iba a decir otra opción. Bueno, dale, decime una. La 4 con la A. La 4. A ver, ¿qué es la 4? Redondear. ¿Qué quería decir round up? Redondear. Redondear. ¿Qué es redondear, Agustina? Em, in- no ¿Qué sé, es un Agustina. whole number? Porque vos me dijiste que iba con la A. Whole number Sí. es número entero. Sí. Sí. Entonces, incrementar un número. Great es ¿A como qué? aproximado, greater. No, greater es más grande, Más grande. mayor. Bueno, entonces a el número entero mayor. O el A un número número entero mayor, a menudo, frecuentemente, terminando, Terminan En en cero. cero. que termina en 0. Muy bien. ¿Quedó alguno? La de la división. La división. ¿Qué es dividir? Porque son todos verbos. ¿Qué es dividir, Kimei? La B. Ajá, o sea, En separar un número ¿qué podrá querer decir split? es dividir, Separar, dividir. repartir. Repartir, muy bien. ¿Repartir qué? Un número ¿En qué? ¿Qué como será iguales, amounts? ¿Qué será amounts? como Cantidades, ¿no es? partes, En cantidades cantidades, ¿cómo? iguales. Muy bien. Acá lo tiene. ¿Mm? Bueno, Todo Unit esto sería lo del cuestionario. Math. Exercise 5. ¿qué dijiste, Kimei? Todo esto sería lo del cuestionario. Todo esto está en el libro. Armé esto para trabajar con lo del libro. ¿Mm? Bien, ¿Y el acá tenemos cuestionario que otra. tuviste de qué se trata? Perdón, el primero que subí. No, primero que subí se me ocurrió ponerlo para que vieran un poco, no sé, empezaran, vieran cómo hacemos con un verbo, un sustantivo, en multiplicación a partir del verbo multiplicar, y para que vieran decrease, increase, lo que era cálculos. Bueno, ahora me gustaría que hagan la traducción de esto. A ver, ¿qué dice? Ya que estuvimos haciendo todas estas cosas. A ver, ¿podés empezar, por favor, Kimei? Charles. Ok. Charles, tú preguntaste por qué la orden era tan cara. Claro, la orden o el pedido, ¿viste? El pedido. Era tan cara. Ujú. Necesitamos alrededor de 2,5 bolsas de cemento por cada estructura. Como Sí. que ellos redondearon a Yo 3. ojo que dice Claro, yo. o sea, el que Yo, escribió ¿qué dice, hice? ¿Qué yo hice? redondeé a 3 bolsas por estructura. Ujú. Aquí hay 10 estructuras. Ojo que no dice aquí, ¿eh? Simplemente dice Acá hay, porque hay de arar es hay. ¿Hay cuántas? 10 estructuras. Bien, ¿qué más? Cuando multiplicamos
No, cuando multiplicás, dice, cuando multiplicás eso, es igual a 30 bolsas. Ujú. Que No. no. Acordate, this, that, these, those. Sería esa parte de la Esa hoja. parte. Muy bien, Es- Kimei, terminamos el párrafo. Esa parte de la orden sería 150. Era era. 150. Claro, está en pasado. Bien. ¿Qué El más? costo del concreto más No, el en costo concreto no. El costo del cemento, del cemento, del hormigón, más el costo de las barras. de apoyo, Eh, ajá, sí. sí. Este verbo lo vimos usado en contextos Sí, así. se dijo antes cosa. Era Como que da un o daba total como resultado. da como resultado 600 pesos. Sí, cuando dice over es más de 600, no son pesos, sino 600 ¿qué? Dólares. 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 Bueno, ¿qué más dice Kimei para terminar este párrafo? Cuando tú sumas, Directamente cuando sumas, cuando ¿qué? sumas, ay, lo traducimos antes, chiqui. El envío sería, cuando sumas el envío, el costo de Los- envío, Ajá, es un total de 650. claro. Es un total de o totaliza Claro. 650 o si asciende a, la cuenta asciende a $650. Muy bien. Después, ¿qué dice María Inés? Dice, puedo restar Unos pocos o sería algunos. sí, unos pocos ítems o pocos, ¿Para qué? como ¿Qué para, es, sería qué como es para save? que el save, Que save money es ahorrar dinero, para ahorrar, ahorrar no, dinero, para que el, claro, para ahorrarle el dinero. para ahorrar dinero. El total menos el costo de las barras de esas de soporte es cerca de $175. Claro, ahí podría decir es aproximadamente $175. Bien. O, Y después, ¿qué pueden podemos hacer? hacer pagos, no sé, es que Eso no dejen de saberlo porque los cuantificadores. Esto quiere decir varios. en Several varios quiere decir pagos. varios. Sí. Varios pagos. Varios es más de 2. O Podemos podemos hacer hacer, varios pagos. muy bien. Y ahora, La factura o la cuenta dividida en 3 pagos de alrededor de $215. sea, es alrededor de $215, yo te da alrededor de $215. Entonces dicen, nosotros podríamos hacer qué cosa. A ver, María Inés. Podemos pagar el resto con el último Bueno, pago. sí, el cure es podríamos, ¿no es cierto? Podríamos, ¿no es cierto?, pagar el resto con el último pago. Bien, ¿y cómo termina? Ese let me know quiere decir haceme saber, haceme qué, saber qué preferís, como que lo que preferís. Y acuérdense que acá el you puede ser usted o puede ser que tenga una relación más cercana y puede tutear. Muy bien. Y acá tienen también que podría elegir. ser podría ser lo que ustedes como prefieran Sí, también. pero exacto. O sea, todo va a depender. Acá me parece que es, le escribe a Charles y le pide la opinión a él, ¿viste? Bien. Claro. Ahora lo que tienen que hacer es elegir de las palabras que están realzadas, esos términos realzados, cuál es el que va en el espacio y traducirlo. Charges son gastos. ¿Ven la palabra the charges?
los gastos. Come to puede ser que vaya ahí. Ajá, iría come to y la traducción, María Inés, sería los gastos Como juntos, los sería gastos todos los juntos. gastos, ¿qué? Como que suman o son esos Suman o llegan a 35, cero, dan como resultado, ¿qué cantidad? 35,50 dólares. Muy bien. O sea, $35, 50 centavos. Bien, la segunda, ¿cómo la haces, Agustina? ¿Es minus o es plus? Perdón, tenía el micrófono apagado. Plus, Plus. Traducime, haceme la traducción ahora. 12 más 5 igual 17. Igual a 17. Muy bien. Kimei, ¿qué me decís de la tercera? Sí. Estaba pensando. Es reminder. Y sí, porque multiply es multiplicar. Entonces, ¿qué dice la pregunta? Como cuál es el resto cuando dividís 16 por 3. Muy bien. Y Agustina, ¿cuál es la otra? La 4. Minus. O sea, y traducirla ahora. 19 menos 4 es 15. Muy bien. Y nos queda la última, hacela vos misma, Agustina, por favor. Eh, es equals. Equals. Muy bien, y ahora haceme la traducción, por favor, de la oración. 10 menos 2 es igual a 6 más 2. Exacto. Porque 6 plus 2, ¿cuánto te da? 8. 8. Esta es la respuesta. Bueno, después tienen en el libro, quise aprovechar este diálogo. Léanlo con la vista y fíjense en la pregunta que dice después, abajo. What is the conversation mainly about? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la pregunta? Mainly, ¿qué es? Deriva de main, que es principal, más importante. Entonces, Principalmente. Principalmente. Entonces, ¿qué te queda, Kimei, la pregunta cómo sería? ¿Qué conversación? Ojo, que O sea, acordate que ¿de qué está... habla la conversación principalmente? Bien, acordate que yo en castellano diría about what, sobre qué, ¿Sobre qué? ¿sí? Y acá en inglés, la preposición que iría delante, about what, se pasa al final. Entonces sería sobre qué es principalmente la conversación o cuál es el principal tema de la conversación, para que le quede más lindo. Bien, léanlo con la vista y a ver cómo contestarían esa pregunta. En realidad la pregunta es un multiple choice, pero mientras tanto fíjense en Exercises 6 and 7, page 19. Gibbs Building Supply, how may I help you? Hello, this is Susan Hoffman. I have an order for some steel beams. Okay, Ms. Hoffman, I'll pull up your invoice. What can I do for you? I have to increase the size of my order. Sure. How many more beams do you need? I want to add 5 to the original 15. So 15 plus 5 is 20. Your new total comes to $976.12. Does that include shipping costs? No. Shipping costs will be added to that. Bueno, ¿sobre qué hablan, chicas?
quiere modificar el pedido, un pedido que hizo, agregar más cantidad. Ok, a ver, entonces, ¿cuál de estas va? Tienen que seleccionar una. La A. Va, no sé si A o B. Dice A.B. Claro, Sería la que porque primero. yo les puse, o sea, el punto A es el punto que sale automáticamente en el cuestionario. B es como está puesta en el libro. Ah. ¿Mm? Por eso lo dejé así. Entonces, ¿es sobre qué? Agregar ítems a un pedido. ¿Y qué dice la segunda? Dividir el pago de la orden, del Los pedido. pagos. Ujú. ¿Y la otra? Resta el costo de envíos. Los costos de envío. Y la última opción sería Redondear Un total. a un total. redondear el total. Bien, entonces ustedes están de acuerdo que la que va es ¿cuál? La primera. La primera, o sea, agregar ítems, agregarle cosas a la orden o al pedido inicial. Y lo ven que está acá. Este es el... Fíjense, vean qué palabras no conocen de las que con las que estuvimos trabajando. BIMS, ¿qué es Ah. BIMS? Bien, entonces ahora vamos a ir a ver acá. Acá tiene. Esas palabras están definidas, que podían tener problemas, están definidas a la derecha. Ustedes a size lo conocen. ¿Qué es size? Tamaño. Tamaño. Steel es un material. Acero. 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 ¿Qué es beam? Porque dice steel beams. Y sería viga. Las vigas, Bajo. travesaños. Claro. Acuérdense que en el primer texto decía rebar. Rebar. Acá dice steel beams, porque esas vigas, esas estructuras de apoyo, esas barras de apoyo son de acero. Entonces, steel beams sería vigas o travesaños o barras de acero. Y les queda invoice. ¿Qué es un invoice? Factura. Una factura. Muy bien. Entonces, ahora tienen todas las palabras que tenían, ¿ven? Las palabras nuevas que tenía esa conversación. Bueno. Bueno, chicas, les pido entonces que terminen ustedes. No llegamos a hacer el texto que tenía el número 8, ese nuevo que yo incorporé. Así que trabajen con ese y con los otros que yo suba. Bien. Escúchenme, terminen el del jardín, por favor, y lo rellenan, hacen la traducción. Esto que estuve proyectándoles en el PowerPoint está hecho como ejercicio automático en el aula, así que háganlo, es una tarea que tienen que hacer. Después yo quiero que hagan uno que dice, ese que tiene el número 8, y los que hayan quedado ahí. Hay uno sobre tamaños, en fin. No sé si les voy a poder dar clase la semana que viene, así que si no tenemos clase, ustedes siguen trabajando con lo que yo les pido que hagan en ese momento. Lo que les pido es que busquen las palabras. Bueno, chicas, nos vemos. Profe,
Sí, te escucho, Agustina. ¿Habrá posibilidad de cambiar la fecha para agregar los trabajos? Los anteriores. ¿Cuáles te quedan para hacer? Me quedan varios, profe. ¿Vos me estás hablando de los del cuatrimestre pasado o o los de ahora? No, se deben ser antes del parcial, fueron. Bueno, olvídate de eso Sí. por ahora. Seguí A mí también trabajando me con... quedó, Escúchame, uno. no te preocupes, Marinés y Agustina, que tienen casi todo hecho. Se concentran en lo que estamos haciendo ahora, que tenemos que empezar con textos más difíciles. Bueno, ¿Está bien? Bien. está bien. Muy bien. Y Bueno, lo que entonces, trabajamos, lo que es el que estuvimos trabajando hoy, eso todavía no hay para subirlo al campus. No hay una no, el del actividad. jardín no tiene, ¿eh? El del jardín no está lo tiene. Lo que pasa es que yo el del jardín pensaba hacer un cuestionario automático y pedirle después que lo tradujeran ustedes. Pero como lo hacemos acá en clase, claro. no pensaba pedírselos, ¿me entienden? Ujú, está bien. O sea que ustedes ya, si lo están haciendo conmigo, no necesitan hacerlo. Sí me interesa esto de las cantidades de los números, porque por ahí se hacen bollo. Parte del this y el that, por favor. Sí. No dejen de verlo y no le cambian los pronombres. Bueno, me despido de ustedes, porque tengo que hablar un poquito con Patricia y después me tengo que ir.